Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy es lunes 23 de agosto del 2021 y les doy la bienvenida a la semana número 2, a la clase 2A de Psicología Comunitaria, Social e Institucional de la cátedra de la asignatura Psicología Comunitaria, Social e Institucional de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi nombre es María Clara Areta y soy la titular de la materia, la profesora titular de la materia. Le agradezco mucho a todo el equipo docente que me agradece también estar acá, y yo les agradezco a ellos, y a los estudiantes que ya están conectados. Bueno, bueno, vamos a dar cabida, a ver, voy a ver porque voy a tener que dar ingreso a los participantes, ¿sí? Bueno, en primera instancia voy a volver a darles la bienvenida ahora de esta manera, para todos los que están en este sincrónico, y a aclarar algunas cuestiones que me parecen operativas, que me parecen interesantes para poder hacer el cursado de la materia, ¿sí? Sepan que estos teóricos, que son justamente sincrónicos, para los que puedan conectarse, y que después quedan grabados en el canal de YouTube, en donde nosotros les mandamos el link, el canal al que ustedes pueden acceder para volver a ver estos teóricos, o aquellos que no los hayan visto porque por diferentes circunstancias se haya superpuesto con alguna otra actividad que tengan, esta es la posibilidad que tenemos de seguir en contacto con ustedes. También la virtualidad y también el grabado del teórico. Tal como se planteó en el primer encuentro 1A, les queremos decir que es importante, que son importantes estas clases, y que como consideramos que son importantes, vamos justamente a dejarlas grabadas, si ustedes tienen la alternativa de la participación en sincrónico o la alternativa de verlas. Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar que justamente lo que habíamos planteado, lo que había quedado planteado en las primeras reuniones que tuvimos, que es el campo de esa intersección que planteamos entre el campo de lo que puede llamarse individual y lo que habitualmente se llama colectivo, o lo que puede llamarse sujeto y sociedad. No son conceptos iguales, no son sinónimos estrictamente hablando, pero justamente parte de esta materia, que está en el área de construcción del pensamiento médico, los va a llevar a reflexionar algunas diferencias que existen, justamente específicas que existen en el campo del lenguaje. Esto es muy importante porque lo primero que voy a decir es que es muy importante saber leer, escribir e interpretar. Entonces, todo un trabajo que ustedes tienen como estudiantes de medicina es poder entender, poder leer. Yo sé que les cuesta, digamos, leer textos largos, que muchos de ustedes han hecho también virtual el último año de secundaria, pero que entendemos, y es nuestro desafío, que ustedes tanto capten por lo que leen como por lo que escuchan y hagan una interpretación adecuada de lo que se está haciendo. Esto es fundamental para la tarea que después van a desarrollar como médicos y médicas generalistas, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes lean lo que aparece me están diciendo, bueno, ahí estoy viendo los que me aparecen, los voy admitiendo en sala, porque se configuró con sala de espera, pese a que no estaba configurado como tal. Son las cuestiones. Voy a plantear esto.
está planteado para 100, pero acepta más personas este medio o por el que hoy podemos estar transmitiendo, que es el Zoom. Acepta más de 100 personas, ¿sí? Así que, aunque salga la configuración admite solamente 100, por favor, pídanme admisión y yo lo voy haciendo, ¿sí? Bueno, para trabajar la atención sujeto-sociedad que habíamos estado, que anunciamos justamente en la clase 1A y 1B, perdón, voy a decirles algo con respecto al chat, que va a ser atendido por la JTP Sandra Marañón. En este momento no es momento de que hablemos si están o no incluidos en tal o cual lista. Ahora vamos a tratar de dar el teórico con la mayor tranquilidad y con la mayor disposición que todos tenemos ante las circunstancias que sabemos no son de lo más favorables, ¿sí? Pero no, en el chat ahora no escribamos, les pido que no escriban problemas operativos. Después eso se verá en otro espacio, ¿sí? Porque si no, no puedo dar la clase. Pero los temas operativos o las dificultades operativas que tengan que ver con ingresos, listas, etcétera, se verán más adelante en otro espacio, ¿sí? En esta misma semana, pero en otro espacio. Les estaba hablando de justamente sujeto y sociedad, individuo y colectivo, que no son sinónimos, les decía, y justamente una de las cuestiones que tiene la materia como desafío es poder trabajar qué significa una palabra, un concepto, y qué significa el otro para diferentes posiciones. Si ustedes, alguien les habla de individuo, ¿no? Entenderán justamente lo que significa la palabra, que es indiviso, que es uno, y que el área de lo colectivo, social, institucional, es el de muchos. Podemos estar planteando eso, el de uno y el de muchos, ¿sí? Cómo se incorpora esto de cada uno al de muchos. Ese muchos, ese varios, va a tener diferentes nombres según desde qué disciplina y desde qué posición epistemológica tenga. Epistemológica significa, vamos a ir dando algunas definiciones, lo relacionado justamente a la definición y al estudio de las disciplinas que se dan. Entonces, justamente cuando yo digo desde lo epistemológico, hay diferentes formas de ver lo que se está planteando, es una de las palabras que tienen que ir pensando. Para ver esto de lo que es justamente lo individuo, sociedad, individuo, colectivo, sociedad, sujeto, está planteado dentro de la cátedra un texto tradicional que es el campo grupal, y tiene un subtítulo, Notas para una genealogía, ya alude ahí a la autora qué es lo que quiere decir, que es de la doctora Ana María Fernández, que es un texto tradicional y clásico que está en la bibliografía que ustedes tienen que leer. Ese texto de Ana María Fernández, que ustedes lo tienen en el campus, justamente tiene unas 17 páginas, ¿no? 17 carillas. Vamos a ir viendo qué dificultades presenta ese texto y qué alternativas le podemos dar de lectura a ese texto, porque va a haber cuestiones en las que la cátedra acuerde y otras cuestiones en las cuales la cátedra justamente establezca un diálogo con ese texto y se puedan marcar algunas diferencias. Bueno, lo primero que Ana María Fernández plantea es algo que vamos a verlo de una manera interesante, porque justamente lo primero que plantea es la antinomia individuo-sociedad. ¿Y cómo plantea Ana María Fernández la antinomia individuo-sociedad? La plantea en esta relación del uno con los otros, que les decía, esta es una manera de interpretar que justamente tengo esto, cuando ella dice, en la relación de individuos entre sí, que ha sido considerada de diferentes puntos de vista. Bueno, justamente vamos a hablar de los puntos de vista en donde aparece justamente la cuestión del uno y los otros.
ya ven que hay como un antagonismo, que es el uno, que es cada uno, y que son los otros, ¿verdad? Bueno, que es el uno y que son los otros, y en este sentido es interesante, ¿no? Poder, digamos, poder empezar a plantear esto. Esta tensión de individuo y sociedad que plantea Ana María Fernández, nosotros se los vamos a tratar de dar como sujeto y sociedad. ¿Qué diferencia entonces vamos a un concepto epistemológico? Vamos a un concepto también importante que es ¿por qué decimos sujeto y sociedad y no decimos individuo-sociedad? La diferencia, que va a ser uno de los temas que ustedes tienen que aprender, va a constar también en las evaluaciones que vayamos teniendo para ver cómo vamos aprendiendo y cómo vamos enseñando. La idea de individuo es que es esto de indiviso que les planteaba. Sin embargo, desde el psicoanálisis, hay sujeto dividido. ¿Esto qué quiere decir? Que hay sujeto dividido entre varios conflictos que el sujeto tiene en sí mismo. Por ejemplo, todos los que estamos acá estamos divididos entre lo que podemos decir y no nos sale decir, entre, bueno, vamos a tratar de ver cómo podemos solucionar lo del ingreso a los estudiantes, pero hay como ciertas dificultades para acceder hoy al Zoom. Así que los que no puedan acceder lamentablemente lo van a tener que ver después grabado. Yo les estoy dando la entrada a todos los que veo. A ver. Bueno, sí, no los tengo en sala de espera, ¿sí? Bueno, entonces, el tema que vamos a plantear es esto, el ser dividido que plantea el psicoanálisis, que se llama sujeto dividido, por ejemplo, entre la tensión entre lo de adentro y lo de afuera, entre lo que queremos decir y lo que decimos, entre lo que serían nuestros anhelos, deseos o tendencias y lo que nosotros mismos justamente reprimimos en relación a poder trabajar, a poder estudiar, a poder estar en sociedad, y en ese punto lo que, sí, me dicen que, bueno, epistemología. Ahí Bonomi me pregunta qué es epistemología. Les estaba diciendo que epistemología es la disciplina que estudia a las ciencias, digamos, a las ciencias y a las disciplinas. Por ejemplo, justamente es trabajar algo sobre la filosofía de las ciencias. Epistemología es la disciplina que se ocupa de cómo se ven los conceptos entre sí, los enlaces que hay, el estudio epistemológico, justamente episteme, tiene que ver con los conceptos más abstractos, lo van a ver más adelante cuando vean la medicina como práctica, y logos tiene que ver con el hablar. Entonces, justamente es la forma, el discurso que habla, la epistemología es la disciplina, el discurso que habla sobre el decir de la ciencia. Sería cómo la crítica y los aportes que se pueden dar al campo de determinadas disciplinas. Quiere decir, se interroga, la epistemología interroga el campo de lo que es el campo del discurso, el campo de la ciencia, y esa es la cuestión que ustedes tienen que aprender, porque eso justamente tiene que ver con esto que estamos trabajando, que es construcción del pensamiento. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que vamos a poder subrayar es que no es lo mismo decir individuo y colectivo y decir sujeto y sociedad. La semana que viene vamos a tener un panel donde vamos a trabajar justamente las diferencias entre lo colectivo, lo social y lo institucional, pero eso lo dejamos para la semana que viene. Lo que ahora vamos a tratar de ver a partir del texto de Ana María Fernández es esta primera tensión que aparece en el término mismo. Entonces, si individuo es alguien entero que no presenta conflictos y que es un ser único y trascendente, desde el psicoanálisis lo que vamos a plantear justamente es que esta no se puede considerar una persona, digamos,
como indivisa, porque las personas, digamos, tal como lo plantean Freud y Lacan, las personas estamos divididas por conflictos, divididas por intereses, estiradas, digamos, de alguna manera planteados conflictivamente entre una cosa y la otra. Vuelvo a decir, el ejemplo más clásico es entre lo que queremos y lo que debemos hacer. A veces queremos hacer algunas cosas, tenemos la idea de que queremos hacer algunas cosas y al mismo tiempo sabemos que debemos hacer otras. Por ejemplo, esa es una cuestión clásica en donde uno puede decir, uno no es siempre una única idea, y una única idea lo llama uno, sino, o lo conduce a uno, sino que uno es un conjunto de ideas y afectos en conflicto. Por eso preferimos desde la cátedra, justamente en una crítica, no tomar el concepto individuo y sociedad, que se puede tomar obviamente desde la sociología, sino tomar esto de sujeto y sociedad. Para explicarlo, Ana María Fernández toma justamente la dimensión del trabajo por antinomias, digamos. Quiere decir, poder plantear el tema, el problema, justamente a partir de cómo serían los extremos. Hay una forma de pensar las cosas que es el juicio que uno puede hacer sobre una idea o sobre un problema que se propone, que es extremar el juicio que va a ser sobre las cosas y dar ejemplos máximos. Entonces, esa cuestión de poder pensar como máximas oposiciones entre los conceptos con los que uno está trabajando, se llama justamente antinomia, ¿no? Antinomia, y está planteado acá como paradigma disyuntivo. Entonces, un paradigma disyuntivo es pensar justamente sujeto, sociedad, individuo, colectivo. Bueno, entonces la cuestión es que estos paradigmas disyuntivos que va a plantear Ana María Fernández los va a ordenar de la siguiente manera. Lo que va a plantear y va a decir es que vamos a tomar posiciones extremas para ver qué es individuo y qué es sociedad. Entonces, lo que va a plantear como paradigma disyuntivo primero es todas aquellas disciplinas que tengan que ver, ella dice, con lo individual, y todas las disciplinas que tengan que ver con lo social. Entonces, ustedes van a ver acá en las primeras páginas del artículo que le estamos proponiendo leer justamente esta cuestión de ver el paradigma disyuntivo en donde aparece singularidad y colectivo. Estos paradigmas disyuntivos pueden plantearse con reduccionismos. Ahí va otro concepto y otra palabra. Entonces, lo que vamos a plantear es que todas aquellas teorías que para ver la dimensión sujeto y sociedad, se planteen y estén tomadas básicamente en el uno, en el individuo, en el sujeto, se van a llamar justamente psicologismos. Y todas las cuestiones, todas las disciplinas que van a tomar, digamos, la cuestión de ver, entender desde lo colectivo o lo social, que no son estrictamente sinónimos, pero ahora los vamos a tomar como tal, se van a llamar sociologismos. Entonces, otro concepto que es paradigmas disyuntivos, ver esta tensión bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer la próxima vez, vamos a ver si lo podemos plantear, me están comentando que no pueden entrar a la sala, vamos a hacer una conexión con YouTube para que directamente entren por Zoom y YouTube, ¿sí? Hoy hay un problema particular, no particular de esta asignatura, sino que un tema con las cuestiones de las plataformas. Así que les voy a pedir que lo vean una vez subido a la clase, la habían subida al canal de YouTube. Lamento que no puedan participar de esta manera. Entonces, todas las teorías
Sí, ahora voy a explicarlo, Candela. Voy a explicarlo. Que todavía no expliqué, no expliqué bien. Todas las disciplinas que toman el conflicto sujeto, sociedad, individuo, sociedad, son, digamos, se pueden entender como planteadas desde determinados reduccionismos y ver, jerarquizar todas las disciplinas que jerarquizan la dimensión de lo uno, de lo individual, del sujeto, serían disciplinas que reducen todo el aspecto social. Entonces, como excluyen el aspecto social, se llaman psicologismos, ¿sí? Esa forma de ver la tensión individuo-sociedad se llama psicologismo, porque reduce, digamos, está planteado el uno, el individual del sujeto, como la causa de lo social. Entonces justamente toman esto del psicologismo. Y todas las disciplinas que entienden a los hombres y las mujeres, digamos, jugadas desde lo social y entienden que el sujeto o el individuo surge de lo social, justamente se van a llamar sociologismos. Entonces, los dos son reduccionismos, el reduccionismo del psicologismo y el reduccionismo del sociologismo. ¿Por qué lo planteamos desde entrada? Porque una manera epistemológica de ver este problema es plantearla por estas antinomias disyuntivas. Ahora, ¿tenemos que quedar únicamente en esta antinomia disyuntiva? No, Ana María Fernández en el texto que ella plantea, justamente plantea una salida, que ustedes lo van a ver en el texto, pero que yo se lo estoy comentando como concepto fundamental, que es justamente poder ver que Ana María Fernández con otros autores plantean el campo de lo grupal como una alternativa intermedia, con una mediador, dice Ana María Fernández, entre lo que sería el sujeto y la sociedad. Nosotros vamos a entender lo grupal, digamos, vamos a entender lo grupal y vamos a también definirlo, ¿no? Voy a, teniendo en cuenta esto de individuo y sociedad y pensar en reduccionismo, que es una forma de, no es ni bueno ni malo, esto es lo que les quiero plantear, ¿no? Lo que les quiero plantear es que esta forma de ver los reduccionismos excluyen una de las variables y ponen toda su carga teórica, ponen todas sus argumentaciones en uno de los dos extremos, ¿sí? Entonces, por eso se llaman paradigmas disyuntivos, quiere decir que no se conectan. Lo disyuntivo lo habrán visto en el colegio secundario en relación a lo que es la articulación de los conjuntos, es lo que no comparte. La materia, psicología comunitaria, social e institucional, ¿va a resolver la tensión sujeto y sociedad? No, no es que tenemos la idea de cómo resolver esta cuestión de sujeto y sociedad, sino que les vamos a plantear qué inconvenientes y qué teorías hay existentes que estudien este conflicto. Ustedes dirán, bueno, entonces ¿para qué estudiamos? Estudiamos justamente para sostener esto. Ustedes van a estudiar más adelante enfermedades que están planteadas con alto nivel de mortalidad, por ejemplo, y no por eso van a dejar de estudiar las enfermedades y diagnosticar a los pacientes y atenderlos. Bueno, esto es lo mismo, es un planteo que permite justamente entender mediante la oposición el tema del que estamos hablando. Bueno, entonces, esta tensión, Ana María Fernández la articula diciendo que hay disciplinas de lo individual y disciplinas de lo colectivo. Y entonces pone, justamente ahí en la página que ustedes tienen, es la página numerada, pero ahora se los voy a decir, un poquito más adelante dentro del mismo texto, hace como una pequeña lista en donde pone disciplinas que son de lo individual y disciplinas que son de lo colectivo. Nosotros tenemos una lectura, está en la página 13 de Ana María Fernández,
en donde pone individuo y sociedad, y justamente pone debajo de los reduccionismos, según ella, que implican pensar todo desde cada uno de los sujetos, digamos, que cada uno sería en lo individual, ¿no? El individuo como tal, y en la otra columna pone sociedad, disciplinas que tienen que ver con la sociedad. Y ahí debajo de individual pone psicología, pedagogía, psicoanálisis, etc. Y debajo de las disciplinas que están sostenidas en el paradigma del sociologismo, ponen sociología, antropología, economía. Y como mediadores, tal como mediaciones, que serían digamos, cuestiones, disciplinas que tienen que ver con la articulación, ponen psicología social, psicología de los grupos, psicología de las instituciones. Ustedes ven que el nombre de esta materia, psicología comunitaria, social e institucional, tiene que ver con esta postura que mantiene Ana María Fernández, de ser una materia, una asignatura con este nombre, porque ella entiende que hay justamente disciplinas intermedias que articulan esa atención en el campo. Nosotros vamos a hacer una crítica, que también le vamos queremos que quede como una idea, como algo a trabajar, en donde con respecto al individuo y con respecto a la sociedad, nosotros no consideramos, por ejemplo, yo no considero que el psicoanálisis sea una disciplina de lo individual. Considero que el psicoanálisis justamente es una disciplina donde entiende al lazo social como lo central dentro de su teoría, ¿no? Y que el lazo no se puede entender a la persona, al sujeto, si no es en base al otro. Entonces, en esta hacemos una crítica, porque bueno, los autores también escriben los libros para obtener lecturas y lectores, y esta es una lectura del texto de Ana María Fernández, en donde justamente lo que está planteado es la cuestión de poder justamente trabajar y hacer una crítica del libro. Todo lo que vamos a plantear es como una lectura crítica de los textos que les demos. Entonces, ¿por qué el psicoanálisis no es una disciplina de lo individual? Porque justamente el sujeto se constituye para el psicoanálisis en relación al otro del lenguaje, y a los pequeños otros de la realidad. La familia, la sociedad, el otro, el semejante, el prójimo, diferentes formas de llamarlos que tienen sus diferencias, pero ahí vemos una crítica a esto. Esta cuestión que ya había sido planteada en el 1A, la voy a volver a plantear, justamente tiene que ver con la dimensión de poder pensar esta tensión, y que esta tensión puede ser vista desde varios autores. En la cátedra siempre estuvimos dando un esquema de 3 columnas en donde planteábamos algunas cosas que el texto de Ana María Fernández planteaba, justamente de ver diferentes autores que ella plantea, digamos, uno podría decir, poder pensar las alternativas de Durkheim y digamos, diferentes posiciones sociológicas, digamos, ¿no? En donde hay autores justamente que plantean si el primero es el sujeto y después es la sociedad, o si primero es la sociedad y después es el sujeto. Por eso les expliqué en el primer teórico, en el 1A, que esta idea de dar psicología comunitaria, social e institucional es la idea de quienes hicieron la currícula innovada desde La Matanza, de dar una resolución o dar una postura para que el sujeto, para que haya algo de lo subjetivo que ustedes tengan en las sociomédicas. Entonces la materia es justamente trabajar esta articulación y ver de qué hablamos cuando hablamos de lo individual y de qué hablamos cuando hablamos de lo social. A partir de esta crítica surgió un replanteo de la materia, en el poder pensar que nosotros no consideramos que haya disciplinas estrictamente de lo individual. Justamente las disciplinas y el trabajo siempre entendemos con justamente
con habitar el lenguaje, y nosotros habitamos el lenguaje, y nosotros con Heidegger entendemos esto, que habitamos el lenguaje, y el lenguaje es una construcción colectiva, no podríamos entendernos si no hablásemos, pero hablamos y somos sujetos del lenguaje. En ese punto ahí nos vemos también sujetados. La palabra sujeto implica cierta dimensión de lo que es el sujeto sujetado. Entonces, ahí se oponen diferentes cuestiones, en donde uno podría decir, bueno, naturaleza y cultura, vamos a ver qué es la cultura, un poquito más adelante, pero podemos pensarlo de entrada como toda la producción humana. La cultura es toda la producción humana. No tienen que quedarse con el concepto de cultura de que son cultos los que van al Colón, ¿me entienden? O son cultos los que leyeron muchos libros. El concepto de cultura que ustedes van a aprender acá es el concepto de cultura colectiva, popular, el concepto de los autores hablando, ¿sí? Hay autores y teóricos, pero la idea de cultura es la construcción, la entendemos como una construcción social en donde las ideas van circulando y se van modificando en los momentos, en cada momento. No es una idea cerrada, no tienen que confundir cultura con justamente información, sino poder pensar una, como dice Freud, ¿qué es cultura? Todo lo que producen los hombres y mujeres, ¿entiende? Eso es cultura, sería, y desde cómo se va a pescar en Mar del Plata es algo de la cultura. Las ideas que tenemos sobre cómo dar medicina es otra idea de la cultura. Entonces, la cultura es la producción humana, los hechos humanos que a veces se expresan en libros, a veces se expresan en construcciones, la arquitectura, como poder pensar qué modelos tenemos, qué ideales tenemos, eso tiene que ver con la idea de la cultura. Entonces, Ana María Fernández plantea, y lo tomamos acá nosotros, ¿no? Esta cuestión de la resolución de este conflicto, que no es una resolución, es una forma de verlo. A veces justamente aparece la idea de entender que las personas tienen ideas por sí mismas, solas, y en realidad todos somos producto. Esta es otra idea de por qué nos gusta, preferimos, digamos, elegimos la palabra sujeto, de cómo las ideas van surgiendo, pero no van surgiendo, aunque en la soledad del autor, en la soledad del que escribe sobre esto, no. Las ideas que van apareciendo son producto de la cultura. Por eso otro concepto que va a aparecer, que ya les estamos transmitiendo, que no está en este texto, es lo que aparece con Foucault, que es Foucault, Michel Foucault, que es uno de los grandes autores del siglo XX, que construyó el siglo XXI, de sujeto epocal. Cuando hablamos de sujeto epocal, tiene que ver con, por ejemplo, el sujeto de la época. Si nosotros decimos millennials, bueno, si nosotros decimos digamos, tal o cual generación de antes de Vietnam, de después de Vietnam, bueno, entonces en ese punto nosotros podemos justamente plantear que somos sujetos de nuestra época y pensamos según nuestra época. Un ejemplo que doy siempre es de una película que se vio hace muchos años, pero la repiten bastante por televisión, que es justamente la moda se viste, bueno, en Prada es el título original, la moda la viste el diablo, una cosa así, en donde Meryl Streep justamente lo que le habla es una chica que es de otra clase social, que va, el diablo viste a la moda. Muchas gracias, Paloma. Donde Meryl Streep ve a la chica humildemente vestida de uno de los suburbios de Nueva York, y ella es muy sofisticada, y la chica tenía puesto un suéter, que me acuerdo que era un color azulino, ¿no? Y ella le dice, ¿por qué compraste ese suéter? Y la chica le responde, porque me gustó. Y ella, Meryl Streep, ahí ubicada en un papel que también desarrolla de una forma genial, le dice, no, eso decidimos, que gente como vos lo comprase hace 5 años, así que ya la producción estaba hecha para que vos eligieses eso. Bueno, ahí se ve claramente cierta dimensión de lo epocal
cierta dimensión de quienes conducen determinada forma de vestir, de hablar, de entender las cosas, que es cultural, y ahí empezamos a entender justamente ciertos medios y ciertas formas en donde no somos muy individuos, somos totalmente sujetos, sujetados a la cultura de nuestra época. Quiere decir a las producciones epistemológicas, otra vez la palabra, a las ideas, al concepto, como vimos de construcción, al concepto de que si hay quienes piensan en... claro, exactamente. Acá Candela Vijarra dice, quienes piensan influidos por pensamientos no actuales. Claro, sí, claro, por supuesto, los pensamientos no solamente son actuales, los pensamientos, la línea de pensamiento es enorme y estamos mucho más sujetados a ideas antiguas de lo que suponemos. Y no todo lo antiguo es malo y todo lo moderno es bueno. Eso es otra idea que ustedes tienen que tener. Hay dimensiones del cambio cultural y del cambio de las ideas que tienen que ver con donde uno puede entender ciertas cuestiones que pasan leyendo a Aristóteles, entendiendo a Sócrates, viendo que el mundo de las ideas y de los hombres que plantea Platón. Entonces, no hacemos una, digamos, no estamos ensalzando todo lo moderno y destruyendo todo lo antiguo. Vemos todos los autores que se convierten en tales, quiere decir que han leído tienen una trayectoria cultural en donde aparecen ideas básicas que están planteadas en los griegos, por ejemplo, y que trabajan sobre eso, renovándolo hoy. Los más actuales y las cuestiones que tienen que ver con autores tienen que ver con eso. Por eso cuando yo les decía al comienzo del teórico que leyes en el campus, puede parecer una cosa muy sencilla, puede parecer algo en donde nosotros no somos autores, lamentablemente, somos profesores sencillamente, tratamos de tener ideas, pero que hay una forma de poder leer lo que se dice, de entender lo que se dice, y de entrar en el campo de lo social mediante la lectura. Entonces, hay una dimensión, nosotros venimos de una historia, el concepto de historia no es un concepto perimido, el concepto de historia es un concepto de historia de las ideas y de la historia que nos precedió. Si nosotros no supiéramos que en 1945, claro, ahí Valeria Soria pregunta, decir que el sujeto nunca es individuo o está sujeto a la modernidad o al antiguo, exactamente. Entendemos que el sujeto es siempre sujetado, exactamente. Que las variables más propias, individuales, por ejemplo, cada uno de ustedes decidió estudiar medicina y por ahí cree que es un deseo muy genuino, interno, individualmente tomado. Pero si empezáramos a pensar sobre eso, la idea de que ustedes que han estudiado medicina, por ahí era una idea de su papá y de su mamá, una idea a partir de que tuvieron alguna profesora que les gustó, profesor en el secundario, que les explicó algo del campo médico, el prestigio que puede tener la carrera de ser médico, de recibirse de médico o médica, digamos, todo lo que pensamos que es muy propio, habla de cómo fuimos hablados, atendidos. No te seguí, Paloma, no puede leer, digamos, las cuestiones. Uno puede tomar una posición con respecto a lo que le dicen, una postura crítica, pero la idea es que nosotros estamos producidos, que estamos construidos desde nuestra episteme epocal. Nosotros estamos planteados desde esas ideas, aunque no lo sepamos, aunque no lo sepamos. Por ejemplo, si yo les digo qué es la palabra inconsciente, entonces indirectamente no tenemos un pensamiento independiente. Exactamente, exactamente. No tenemos un pensamiento independiente. Justamente, está muy bien la pregunta. El pensamiento, por eso hay lugares en donde uno debate, confronta, entiende diferentes puntos de vista, pero la idea como propia, la idea como individual, la idea de un hombre separado o una mujer separado de su estado social, de su sociedad, de la cual proviene, es imposible. Es imposible de pensar, nosotros pensamos que es un imposible porque justamente el sujeto se constituye en relación a los otros, y es esa la idea. Por eso, aunque
esta materia se llama de esa forma, porque personas como se puede relacionar la deconstrucción porque podemos cambiar nuestros pensamientos. Sí, justamente la deconstrucción es un concepto de Derrida que tomado ahora aparece como muy popularizado. Sí, no es que no se pueda cambiar, se puede cambiar. Lo que hay que estar advertido es que uno es sujeto de lo que le hablan. Entonces, uno habla. Vieron que hay una forma, no sé si la conocen, si no se las explico, se llama fijar agenda. Fijar agenda es decir de qué temas hay que hablar. Eso nos lo proponen constantemente desde los medios masivos de comunicación. Nosotros tenemos que hablar de tal cosa, tenemos que hablar de cómo fue, por ejemplo, la noticia del día. ¿Cuál es la noticia del día? Si es Messi, se habla de cómo en el Paris Saint-Germain lo contrataron a Messi. Bueno, eso es una noticia real, pero también fija agenda, está fijada por los medios de qué se va a hablar cada día, y hay personas justamente que fijan, personas, conglomerados, uno podría decir que hay algo del orden del poder que tiene que ver con el saber. Esto lo vamos a trabajar en el panel la próxima semana. Saber y poder, digamos. Entonces, la primera idea, que creo que van captando bien por los que van interviniendo en el chat, tiene que ver con esto, con que por más propios que consideremos cada uno de nosotros, porque somos hijos de nuestros padres, y en la familia por ahí nos han dicho salir de ese narcisismo infantil de creer que qué buena idea que tiene el nene. Vieron que la gente que tiene chicos dice, y es vivísimo, vos no sabés lo que hace. Y en general los chicos, por ejemplo, los chicos de determinada clase social tienen determinados intereses. Y los chicos, sí, claro, acá Alain Bussurro dice, no es inconsciente lo que hacen, obviamente es totalmente dirigido plantear la agenda. Es totalmente planteado de los medios de poder. Los medios de poder deciden de qué tenemos que hablar. Entonces, ahí hay otra tensión que están planteando bien, muy bien planteado a partir de lo que dicen. ¿Cuán libres somos de pensar lo que pensamos? Y por lo que vemos, poco. Pero esta materia tiene que ver con eso. Ustedes van a ver que cada profesor en cada una de las asignaturas cada profesor en cada una de las asignaturas le va a ir enseñando cómo se veía un cuadro clínico antes, cómo se ve ahora, cómo lo pensaban, y no es que los médicos no se actualizan, sino que justamente hay algo de lo anterior que nos es legado, somos deudores de la cultura en la que vivimos. Por ejemplo, el ejemplo que estaba dando es el de los niños. Cada uno en el recorte de su escena privada, otro concepto, escena privada y de la escena pública, cada uno en el recorte de su escena privada cree por ahí que el niño de la familia que tiene es muy inteligente porque mira las pantallas o habla de tal manera. Basta escuchar a varias personas para saber que los niños, digamos, de determinada clase social, se comportan en los mandatos y cuestiones que esas clases sociales les dan. Entonces, que haya promoción social, que es una de las cosas que es muy importante poder plantear desde el Estado que iguale oportunidades, tiene que ver con eso. Cuando se repartieron computadoras, cuando se planteó justamente el plan conectividad que planteó Cristina Kirchner cuando era presidenta, justamente tenía que ver con eso, con acercar a clases sociales a elementos de comunicación que antes no los tenían. Por ejemplo, si vamos también a otro ejemplo que damos habitualmente con Cecilia Gastiarena, hasta 1945 no existía el Ministerio de Salud. Es en el primer gobierno de Perón, de Juan Perón, que él lo llama a Carrillo y le dice, dígame doctor, ¿cómo puede ser que haya un lugar, digamos, todo un ministerio pensado para las vacas, pues se llama Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda era el antiguo Ministerio de Economía. Ahí ven, por ejemplo, la diferencia entre las palabras, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía. ¿Por qué se llamaba Ministerio de Hacienda? Porque lo que producía la Argentina era vacas.
Entonces se llama ministerio, bueno, de lo que se hace, y la hacienda es el hacer, pero también fundamentalmente exportar vacas. Entonces, cuando pasamos el concepto de Ministerio de Hacienda y de Economía, también hay un cambio epistemológico. Cuando se crea el Ministerio de Salud Pública, no solamente se crea el Ministerio de Salud Pública con Ramón Carrillo, que es un nombre del padre, que es alguien a quien admiramos todos los que trabajamos en lo público, justamente lo que plantea es una salud que esté armada para los que pueden, para los que podían pagar una atención privada, pero toda esa dimensión de un montón de gente que quedaba segregada, excluida por su clase social de lo que era la atención médica. Entonces, ahí ven cómo que haya Ministerio de Economía no es lo mismo que haya Secretaría de Economía. En la época de Macri, ustedes recuerdan que Macri redujo el Ministerio de Economía a una secretaría, ¿se entiende? ¿Eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver justamente con poder pensar que no es lo mismo la consideración de la salud pública desde diferentes puntos de vista. Esto lo verán también en las otras materias sociomédicas, lo verán desde otros puntos de vista, pero lo que les quiero decir es que si nosotros pensamos, bueno, las vacunas son para todos, eso es una idea política, estamos sujetados a eso y entendemos, ¿vieron? Cuando la gente dice, ay, a mí me parece mucho mejor que las vacunas se diesen en la farmacia, sin entender el profundo y complejo sistema que es el plan de vacunación nacional que se ha armado. Eso le ha costado muchísimo al país y también gente que trabajara en relación a poder llegar a dar 50 o 60 millones de vacunas. Eso es algo que se podía pensar hasta hace un tiempo como impensable. Entonces, ahí tienen la idea. En el ejemplo hollywoodense de Meryl Streep en El diablo se viste a la moda, de decir, nosotros hemos fabricado ese suéter de tal color para que vos, que sos pobre, en 5 años lo comprarás. Ya lo teníamos hecho para vos. No elegiste nada. Basta que nosotros pongamos 2 o 3 cuestiones con respecto a qué color está de moda y uno cumple. Justamente la moda, que apareció en el texto de la película, tiene que ver con ciertas dimensiones de lo que es las ideas que hacen agenda. La moda es una forma de entender cuán poco individuales o libres somos en nuestros pensamientos. Estamos justamente tomados por las ideas de nuestra época. Y las ideas de nuestra época también se basan en ideas de la antigüedad. Entonces, lo que quiero plantearles con esto es ciertas cuestiones que ustedes van a tener que entender, en donde ni hay que rechazar lo antiguo por ser antiguo, porque sería una necedad, sencillamente una necedad, sino que vamos a hacer, tenemos que hacer una interpretación actualizada de la deuda simbólica que tenemos con quienes nos precedieron en el trabajo de estas cuestiones. Bueno, justamente en el texto que voy a volver a Ana María Fernández, hay una palabra que ella lo llama enlace, nosotros lo vamos a llamar lazo, pero ella lo llama enlace entre lo imaginario y lo social, y poder plantear justamente esta cuestión. Va a tomar algunos autores, por ejemplo, en donde esto se viene trabajando, y nosotros somos deudores de esa cultura que nos precedió. Es muy importante que ustedes capten el nivel de deuda simbólica que tenemos, porque la deuda, por ejemplo, la deuda se puede entender cómo nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional, pero la deuda también es una palabra en lo simbólico, epistemológicamente, que tiene un costado que hace a la cultura. La deuda con el fondo es una forma justamente de estar sofocados por determinados poderes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos deudas que son simbólicas, culturales, y que tienen que ver que nos permiten ser o nos permiten practicar o vivir en sociedad de esa manera gracias a autores, gracias a personas que trabajaron justamente para que, por ejemplo, haya democracia nuevamente. Si nosotros pensamos,
deudas. Deudas con quienes tenemos por la democracia. Y podemos pensar en las organizaciones de derechos humanos, se entienden las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que trabajaron y tenemos una deuda simbólica con ellas. Entonces, el concepto de deuda simbólica es un concepto que ya queda planteado en el teórico, el concepto de deuda simbólica que tenemos en relación a lo social, ¿sí? Y a quienes nos precedieron históricamente. Bueno, ahí Ana María Fernández les trae algunos ejemplos de cómo pueden verse estas oposiciones. Entonces toma el ejemplo de Tarde y de Durkheim, por ejemplo, en poder ver dos posiciones dentro de la sociología, justamente una más individualista, la de Tarde, justamente la de Tarde, y más sociologista, la de Durkheim. También hay una interesante cuestión en donde justamente aparece esto de una frase de Francis Galton, que a mí me gusta, ese era el primo de Darwin, ¿no? En donde opone naturaleza a cultura, naturaleza a crianza, los dice en inglés, nature, hace un juego de palabras entre nature y nurture. Entonces dice, naturaleza a crianza, ¿ven? Esto de cultura y oposición a lo natural. La cultura es lo que se hace también con la natural. Por ejemplo, si hablamos de los carpinchos, vamos a ver ahí un conflicto y ustedes van a poder entender, por ejemplo, ciertos cuestionamientos que hay. ¿Los carpinchos de dónde son? ¿Son dueños de los humedales? ¿No son dueños de los humedales? ¿Cómo se construyó ahí? Esto seguramente también lo van a ver en otras materias, pero es interesante que desde psicología comunitaria, social e institucional vean ahí estas oposiciones que aparecen siempre, que uno discute un tema. Entonces, bueno, hablamos de las tesis individualistas, de las tesis, digamos, más psicologistas, y en las tesis individualistas aparece un concepto que es mentalidad de grupo, ¿no? Que en oposición a las tesis individualistas aparece esto de mentalidad de grupo, digamos de que somos solo objeto de los grupos. Justamente vamos a tratar de ir viendo, accediendo a estos conceptos en el sentido de dónde venimos, de dónde somos, tenemos justamente un comportamiento, una realidad, así como venimos con determinada cuestión orgánica, con determinada cuestión que es de cada uno, genética, vamos a ver cómo eso, en la situación de cómo actúa sobre lo genético, porque una cosa es venir con determinada carga genética y comer solamente hidratos de carbono durante los primeros 5 años, pero uno puede venir con la misma carga genética y se decide cuál es el precio de los alimentos y a qué acceso a los alimentos va a tener la persona, eso puede justamente hacer variar lo que estaba antes. Bárbara pregunta si ahí entran las diferentes socializaciones que uno tiene a lo largo de la vida. Claro, uno va socializándose, uno, digamos, nace en sociedad y vive en sociedad y muere en sociedad, ¿sí? Bueno, es la hora 9:55, yo voy a dejar 5 minutos para pasar al 2B, podemos escuchar la música que creo que van a poner Cecilia Gastiarena y Agustina Martínez. Hoy eligieron ellas el intervalo musical, después lo elegirán ustedes. Vamos a seguir con el tema en la 2B, ¿sí? Bueno, un saludo, en 5 minutos retomo. Hasta luego.